García y Cano, en el 2013, aseveran que el análisis FODA es la técnica orientada al análisis y resolución de problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las fortalezas y debilidades de la organización, además de las oportunidades, aprovechadas y no aprovechadas, y amenazas del contexto externo. Las fortalezas y debilidades se refieren a aspectos de la organización, por ejemplo, en sus productos, servicios, estructura, procesos, recursos, etc. Oportunidades y amenazas son factores externos sobre los cuales la organización no tiene control alguno, como por ejemplo de microambiente, clientes, proveedores, distribuidores, entre otros, y macroambiente, es decir, aspectos políticos, económicos, culturales, ambientales, legales y tecnológicos. Por tanto, la técnica consiste en analizar muy bien cada uno de los aspectos que están dentro y fuera de la organización y clasificarlos en cada uno de los cuadrantes de la matriz. Una vez ordenada, el analista podrá proponer estrategias tendientes a aprovechar fuerzas y oportunidades y minimizar amenazas y debilidades. El análisis FODA, y en general el diagnóstico, debe ser el punto de partida para un plan, debido a que se contará con información precisa y confiable para la toma de decisiones. Pinto, en el 2000, asegura que posterior al proceso de planeación estratégica, donde toda organización elabora un diagnóstico para después armar su plan estratégico con objetivos, estrategias y planes de acción, así como programas y presupuestos, surgen también proyectos estratégicos que de alguna forma son innovaciones o cambios que tienen que hacer las organizaciones para aprovechar oportunidades y fuerzas y contrarrestar amenazas y debilidades. Desde este mismo orden de ideas, las instituciones pueden tener un número importante de proyectos por desarrollar, pero como no es posible desarrollarlos todos en un mismo tiempo, se ve en la necesidad de fijar prioridades, con el fin de determinar cuál de los proyectos es más urgente atender. Pinto, en el 2000, utiliza la metodología para asignar y determinar prioridades basadas en los factores críticos de éxito, que son determinantes en el logro de la misión. Pinto, en el 2000, sostiene que la metodología se basa en determinar y priorizar los procesos necesarios para la implantación del proyecto estratégico a través de encontrar cuáles son los factores. El método fue escrito por Maurice Hardaker en 1986 y fue utilizado con propósitos de control de calidad de procesos. Siguiendo la metodología, Pinto en el 2000 resalta la visión y misión, las cuales siempre se deben pensar a futuro, visualizando la organización en la que deseamos convertirnos, olvidar lo inmediato para pensar en estrategias a largo plazo. Cuando la organización tiene clara su misión, sabrá qué proyectos tienen mayor prioridad para llegar a ella. Pinto, en el 2000, señala que el método puede utilizarse para planificar las actividades, los recursos y las prioridades de cada una de las estrategias. El diagrama es una guía para identificar los problemas y las consecuencias que se tienen. El primer paso es identificar las áreas de la organización que son claves para el cumplimiento de objetivos. Posteriormente, con esta base, determinar e identificar los procesos que son prioritarios para dar cumplimiento al objetivo de la organización. Toda actividad dentro de la institución debe agregar un valor al producto o servicio, por lo cual es conveniente procurar la productividad que tiene relación con el uso eficiente y eficaz de los recursos, la utilización adecuada del tiempo, y el considerar una metodología que asegure que las actividades lleven al cumplimiento de los objetivos con el mismo enfoque de productividad. Con la información anterior, destacamos que la visión y misión son los ejes de toda organización y que las acciones deberán tender a cumplirla. Así que las prioridades deben ir en este sentido, y todo debe estar plasmado en el plan estratégico de la organización. Mora, en el 2005, expresa que el problema de investigación es el nombre que se le ha dado al primer capítulo del proyecto, dado que el problema no solo define el qué, por qué y para qué de la investigación, sino que también enmarca teórica y metodológicamente la propuesta de investigación. Generalmente, el investigador o estratega elige un tema de acuerdo con sus propios intereses o en lo que piensa que pueda ser lo mejor para la institución. Mora, en el 2005, explica que el propósito fundamental del problema es determinar qué es lo que se quiere investigar, es decir, el objeto de estudio,
por qué es importante realizar esa investigación o desarrollar un proyecto. En este momento, el docente investigador tiene mucho camino recorrido. Ya debe conocer del tema y tener un panorama amplio de investigación del mismo. La necesidad puede nacer del propio diagnóstico del docente, que es el que vive a diario las problemáticas educativas. La idea principal de la definición del problema es esclarecer dudas y dejar bien claro cuál será el tema a investigar o la problemática precisa a solucionar. Para la definición del problema, Mora, en el 2005, indica que la información se debe organizar en 4 puntos: Media Group, Academic Organizing Notes on a Desk, Scholar Outlining Research Points, Stock Distribute Equally, acercamiento al problema de investigación, definición del problema, planteamiento del problema y planteamiento de objetivos y metas. En el planteamiento del problema se establecen las interrogantes. En la definición del problema se depura la información, se fundamenta teóricamente y se determinan los puntos concretos que le darán forma al tema. Esto es, se plantea el problema y se relaciona con las variables involucradas, mientras que en el último punto, planteamiento de objetivos y metas, se hace el planteamiento exacto del objetivo general y las metas que han de cumplirse durante el desarrollo del proyecto.